Sí se ve el reguero. Sí se ve el reguero. Sí. Dice Javier que salga con hamburguesa en la mano. ¿Por qué no? Para que vea la gente que eres humana, aquí que comes. Que comes. Por eso estoy así como de... Que sangras. Es antojo maternal. No hice anotaciones de ejemplos ni nada, así que lo que salga. Lo que salga. O sea, es como que por lo general hago el resumen y luego entre paréntesis pongo anécdotas o cosas que puedo ir incluyendo. Ya. Me dijiste ya como psicólogo avionero. Hola, bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión quería platicarles de un libro que me recomendaron, que me prestaron, sobre educación en casa. El libro en inglés se llama Teaching from Rest y es de Sarah Mackenzie. El título vendría a ser algo así como Educar desde el descanso. Y pues según mi búsqueda e investigación en Google veloz, no existe todavía en español, pero lo que dice el libro es muy útil y muy vigente porque justamente trata de dar como cierta pauta de cómo hacer una familia católica, cómo educar desde una perspectiva católica a nuestros hijos. Entonces, la verdad para mí fue un gran cambio y me ayudó a reflexionar muchas cosas. Entonces, pues parte de la idea es dar a conocer estas ideas y pues no solamente para las familias que hacen escuela en casa, sino en general para todos los papás que estamos tratando de formar hogares católicos. Entonces, pues yo quisiera plantear pues algunas de las ideas centrales de este libro en un orden donde vamos a empezar hablando de este tema del descanso, en qué consiste este descanso al que Dios nos llama, contraponiéndolo un poco a esta búsqueda que hacemos como papás de tener una familia exitosa, de que las cosas salgan bien, de que logremos las metas que tenemos con nuestros hijos. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo? ¿Cuál debería ser la meta de la educación? Y finalmente, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, pues tomando ideas de esta autora, Sarah Mackenzie, quisiera que arranquemos con el tema hablando de descanso. Y tenemos aquí algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, sabemos que nuestro Señor dijo: vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga. En realidad, el descanso no nos está llamando a estar inactivos, a estar sin metas o sin planes, sino entrar en la paz de Dios, estar en la presencia de Dios sabiendo que Él nos acompaña y eso nos va a dar una paz. El descanso en este contexto se convierte en una virtud que va a estar exactamente, va a ser el justo medio entre la negligencia y la ansiedad. La negligencia pues sería una madre de familia que cae en la flojera, que cae en el egoísmo de buscar su propia comodidad y por lo tanto estaría privando a sus hijos de los medios que deberíamos darles para santificarse, para llegar al cielo. Y la ansiedad pues esta falsa idea de tener que hacer mucho para ser exitosos sería exactamente lo opuesto, tratar de hacer tantas cosas que perdemos esa paz, esa contemplación y esa sintonía con Dios de hacer su voluntad. Entonces, el centro de este tema del descanso en el libro gira en torno a estar en la presencia de Dios. O sea, que no significa que haya calma en todo momento, sino que si un hijo llega a hacer algún berrinche, pues ¿cómo se pone ese berrinche en presencia de Dios? ¿Cómo se pone ese berrinche bajo la mirada de Dios? Y pues los medios espirituales, pues los que ya tenemos un camino en la fe, los conocemos, sabemos que jaculatorias constantes, el ofrecimiento de obras, el ofrecimiento de los estudios nos mantienen en constante alerta de lo que Dios nos va a pedir. Y obviamente otra referencia bíblica muy importante es el descanso de Dios después de haber creado el universo, que también nos da un criterio para cómo entender este tema del descanso.
Sabemos que Dios no descansó porque estuviera cansado, literalmente así de ya no puedo más, ya hice todo, tengo que descansar porque no puedo más, sino era un momento para celebrar y bendecir lo que había hecho en los días de trabajo. Del mismo modo, para nosotros el descanso tiene algo de trabajo en sí mismo, porque descansar bien implica tener una disposición de mente y de espíritu para contemplar, para ser receptivos. Muchas veces el descanso se convierte en momento para leer, para escribir, para hacer arte, es decir, que no es simplemente una inactividad de quedarnos viendo la tele y ya. O sea, un descanso como virtud implicaría que esos momentos de no trabajo también fueran fructíferos para nuestra alma y nos alimentaran. Entonces, pues se contrapone o complementa o ilumina el tema de hablar de el éxito, en qué consiste el éxito en nuestra misión de ser padres. Y aquí también la referencia puede ser nuestro Señor directamente, entendiendo que Él no hizo todo. O sea, nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra ni curó absolutamente a todos los enfermos, ni alimentó absolutamente a todo el planeta, ni hizo, en resumen, todos los milagros posibles en su tiempo aquí en la tierra. Nuestro Señor se limitó a hacer solamente aquello que era la voluntad del Padre. Del mismo modo, nuestro éxito como mamás católicas no se va a medir por la cantidad de logros, sino por esta fidelidad constante a Dios, que consiste en aceptar lo que Dios nos manda cada día. Y esto yo creo que fue como que la primera idea del libro que me movió así, que dije, ¡ay! Me cambió totalmente. Porque muchas veces percibimos que nuestros hijos son interrupciones de nuestra vida real. O sea, yo estoy tratando de realizar mi vida, yo estoy tratando de cumplir mis proyectos, o aunque sean mis pendientes, ¿no? O sea, yo quisiera poder lavar trastes en paz, o que me dejes, pues terminar un cuadro que estaba pintando. O sea, tenemos como muchos planes de lo que quisiéramos que fuera nuestro día a día. Y muchas veces las interrupciones o el que nuestros hijos no funcionen al mismo ritmo que nosotros, o al ritmo que nosotros esperábamos de, claro, va a ser una plana en 20 minutos y luego vamos a hacer 20 minutos de matemáticas y luego 20 minutos de religión y luego 20 minutos de historia y entonces en 2 horas ya habremos cubierto 10 materias y así, como que a veces nos hacemos unas teorías de cómo debería ser nuestro día, y en cuanto algo interrumpe, en cuanto llega una llamada telefónica, una visita, o un hijo se enferma, o 2 hijos se pelean mientras tú estabas esperando poder trabajar en paz, pues el libro, bueno, la autora nos lo recuerda, ¿no? Esta es la vida real, o sea, esa es la vida real. Tus planes, tus listas de pendientes y todo lo que tenías en la mente era imaginación, pero lo que Dios te está poniendo aquí enfrente es la vida real. Y a veces perdemos ese ahora. Perdemos el estar presentes para lo que nuestros hijos nos dicen o para lo que nuestros hijos nos piden, por estar intentando este multitasking de tengo que sacar lo más posible cada día, porque al final eso es insuficiente. O sea, estamos desatendiendo lo que era la voluntad de Dios en ese momento. Y en realidad, pues sabemos, o no se nos ha revelado de otra cosa, sabemos que no hay un premio en el cielo para las mamás que cumplíamos más cosas en el día a día. O sea, no se va a medir el éxito o incluso nuestra santidad por la cantidad de cosas que hicimos en el día a día. Simplemente se trata de hacer lo correcto en el momento correcto. Y para ello tenemos que estar como muy conectadas con Dios, queriendo saber su voluntad, para que podamos nosotras ver de antemano qué es lo más importante de hacer en cada momento dado, es decir, qué es lo mejor posible que yo podría estar haciendo en este momento, y pedirle a Dios que nos muestre cuando nuestras prioridades están fallando, cuando no estamos eligiendo correctamente. Es evidente que Dios no nos exige excelencia académica, porque pues sabemos de muchos santos que no eran particularmente brillantes en el ámbito
intelectual, ¿no? O incluso santos que no dieron muchos resultados, santos cuyas vidas en muchas fases parecieron ser fracasos, ¿no? Sin frutos visibles. Y hemos olvidado esto actualmente, pero pues pensemos en la Edad Media, cuando las catedrales tardaban décadas en ser construidas, incluso siglos, pues los constructores de catedrales sabían que no vivirían para ver la obra terminada y no se impacientaban por eso. Al contrario, ellos sabían que Dios mira cada ladrillo y sabe cada paso que dimos para acercarnos a Él, para darle gloria a Él. O sea que aún ahora Dios está viendo nuestro trabajo y sobre todo nos quiere dar las gracias necesarias para servirlo con amor en nuestros hijos, que a fin de cuentas darles esa educación a nuestros hijos es un acto de gratitud a Dios que nos los ha dado. Entonces es una forma de devolver esas almas que Él nos ha concedido, formarlas para que vuelvan a Él. También tenemos mucho la figura del jardín. Nosotros hemos recibido las semillas, que son nuestros hijos. Sí, de nosotros depende poner la tierra adecuada, regarlas, estar al pendiente, pero el fruto directamente de nuestros hijos no depende de nosotros, sino de la acción de la gracia. Entonces, si sentimos que nos falta tiempo, si sentimos que no damos el ancho, es porque algo estamos haciendo que no es parte del plan que Dios tenía para ese día. Un día no se planea simplemente haciendo una lista interminable de todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Porque pues la realidad es que tenemos un tiempo determinado en cada día, en cada semana, y también un tiempo de vida que Dios nos ha concedido, y esa es la realidad. Entonces, aquí el chiste, ya prácticamente hablando, o sea, en un modo más aterrizado, pues es dejar un margen de tiempo para no sofocarnos, no hacer planes ambiciosos de sí, mis hijos van a ser músicos y van a ser científicos y van a estar en clases de robótica y van a estar, o sea, a veces hacemos así planes muy ambiciosos y se refleja en cómo planeamos nuestro día, ¿no? Queremos meter de todo. Y por lo tanto, pues nunca estamos atrasados con nuestros hijos, estamos donde debemos estar. Los libros, los calendarios, los planes que podamos hacer de logros de nuestros hijos están a nuestro servicio y no al revés. Es decir, no se pueden sacrificar cosas tan solo por lograr más resultados en un plano como medible. Entonces vamos a contrastar este concepto del hacer mucho con lo que Sarah Mackenzie plantea como las verdaderas prioridades que debe haber en nuestro hogar y en nuestro enfoque formativo. Y en primer lugar, lo más importante, el meollo de la educación en casa y de toda formación a nuestros hijos es enseñar a amar la virtud, la bondad, la verdad y la belleza. Sucede frecuentemente al hacer escuela en casa que no avanzan tan rápido como quisiéramos. A veces ocurre lo contrario, avanzan mucho, ¿no? O sea, como que quieren aprender más y más y más de un tema y como que se resbala el temario. Pero hay veces en las que las clases se vuelven lentas o se atoran y no progresa. O sea, están así como que atorados con una multiplicación media hora, cosas así sucede, ¿no? Entonces, la primera advertencia es que ese tipo de retrasos aparentes no deben molestar la paz, porque, como estábamos diciendo, estamos justo donde Dios quiere, no donde diga nuestra agenda que deberíamos estar. Entonces, aquí el meollo es cultivar en los hijos el hábito de la atención enfocada, o sea, cumplir con calma, con paz, la misión de cada día. Y citan a Plutarco con esta frase que dice: la educación no es un vaso a llenar, sino una madera a encender. La imagen del vaso nos da a entender que es como de, a ver, ya te di todas las clases que te tenía que dar, ya está cubierto, ya terminamos el libro de historia, ya terminamos esto, listo, ya está educado. Y no se debe ver como
una madera encendida y una madera que debes tú mantener encendida y luego enseñarles a ellos a mantener encendida. Porque la escuela no es simplemente llenarlos de ideas y ahí se quedan las ideas, sino que deben convertirse en habilidades y no tanto para cubrir contenidos, la cantidad, sino que ellos logren tener un gusto y un asombro por la información que les estamos dando. Y a veces nos da esta ansiedad. Es muy común en las mamás que hacen escuela en casa, que empezamos a comparar muchas veces de, hoy mi hijo no lee tan bien como debería estar leyendo, va atrasado en esto, no es tan bueno en esto. Y muchas veces eso es fruto, uno, de la vanidad y también de preocuparnos demasiado por lo que opinan los demás. Recordemos que es como central para que la escuela en casa salga bien, que los mejores aprendizajes de la vida en realidad no pueden ser ni medidos ni demostrados. No podemos hacer como una calificación, por ejemplo, ¿no?, de qué tan bien amo a mi esposo comparado con cómo lo amaba hace 5 años. O sea, nunca se puede como que evaluar realmente la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Sí hay como ciertos detallitos que puedes, bueno, pues he mejorado en esto, pero así tal cual medir y que alguien llegue y me mida el grado de mi caridad, pues no se puede. Entonces, estos aprendizajes que no pueden ser medidos o demostrados, que son los que realmente transforman el corazón, a veces son olvidados porque son contraculturales. O sea, actualmente lo único que importa es la productividad y los resultados medibles. Por eso a veces nos intimida cuando aparentemente nuestros hijos no dan tanto resultado medible en cantidad de ejercicios realizados, en calificaciones, en, pues sí, todo lo tangible al momento de educarlos. Pero la verdad es que los niños por naturaleza quieren aprender. Ellos quieren aprender y nuestro deber es ponerlos en contacto con ideas grandes, que ellos sientan que es una misión de volverse más honorables, más virtuosos, más sabios. Y si nuestra forma de educar está disminuyendo el amor por el aprendizaje, entonces estamos sacrificando lo más importante. Que ella dice, o sea, la misma Sarah Mackenzie reconoce que es como la tentación permanente de las mamás. El querer como, pues rápido vamos a terminar el libro, ¿no? O sea, realmente nos entra esa ansiedad de, no, pues es que ella tiene que terminar este ejercicio, no puede ser que llevemos tanto tiempo aquí, que no lo entienda, y como que nos empezamos a impacientar. Pero no podemos olvidar que el alma es más importante que el libro de matemáticas. Y si todo esto termina en llantos, frustraciones e insultos, pues no se está logrando el objetivo de las matemáticas, que es aprender a resolver problemas, pensar lógicamente y entender por qué eso es importante. Los niños deben tener muy claro que lo más importante en ellos no está en sus calificaciones o en las cosas que nos puedan demostrar. Educar, al final de cuentas, es hacer que nuestros hijos se encuentren con los libros adecuados, con las experiencias adecuadas, incluso ir y pasear a los lugares adecuados, canciones, conversaciones que vayan formando el alma y la mente. Y la autora nos hace como una pregunta que nos puede orientar para encontrar nuestro propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de mi familia católica, ¿no? Y ella dice que la pregunta clave sería, ¿qué quiero que digan mis hijos dentro de 20 años sobre cómo fue aprender en casa, sobre cómo fue el ambiente en casa? ¿Y qué palabras clave quisiéramos que usaran nuestros hijos para describir el cómo los educamos? Entonces, pues, algunos ejemplos, ¿no? Que mencionaran cómo se fomentaba la creatividad, el cómo podía hablarse con profundidad de algunos temas, de cómo buscamos que la casa fuera bella, o sea, que lo que los rodeara fuera bello, en lo que escuchaban, en lo que veían,
que el aprendizaje fuera tranquilo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que a mí más me desmotivaron del sistema escolarizado, de estar en escuela, y era la constante prisa, la constante presión, pero una presión que venía de fuera de mi hogar. O sea, estaba yo presionada por cosas que ni siquiera eran para mí prioritarias. Entonces, esa tranquilidad de poder aprender a su ritmo, o el que se les hayan dado las herramientas para ser autosuficientes en el aprendizaje. ¿Qué es un niño educado? El niño educado es aquel que ama lo que debe amar y que odia lo que debe odiar. Y hay cosas que mandamos a segundo plano, a pesar de que son bellas e importantes, las relegamos por otro tipo de preocupaciones más terrenas, más, pues, como les decía, esta búsqueda de lo tangible, ¿no? O sea, el buscar resultados que pudieran complacer a otros, que parezca que sí aprenden, ¿no? O sea, esa sensación es que necesito que demuestren que sí saben, a veces hace que dejemos de lado aquellas materias que tal vez no son tan mundanamente fructíferas. Y Sarah Mackenzie sí es como muy, muy insistente en que esas cosas, esas materias, esos temas deben hacerse en familia sin dejarlas perder por el estrés. Y bueno, sería como para otro tema, pero habla de lo que ella llama la morning basket, que es como una canasta literal donde pones algunos libros que están hechos para discutir en familia, para leer en familia, y que todos escuchen de historia, de arte, de religión, y que son como materias que se dialogan en familia ya fuera de, pues sí, fuera de programa, fuera de la presión de tengo que terminar este libro, sino que es simplemente un momento familiar de compartir, como para que no se pierda de vista lo importante. Y finalmente, en torno a esto, también quisiera yo hacer una reflexión de quiénes son los maestros a los que recordamos en nuestra vida. ¿A qué maestros recordamos? Pues muy posiblemente a los que tenían entusiasmo de enseñar. Esos son los maestros que recordamos. Entonces tenemos que reconsiderar nuestras elecciones o el modo en el que estamos haciendo las cosas si no nos apasiona lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. La autora nos va a proponer algunas formas de hacer posible estas metas tan ambiciosas, pero también tan simples, ¿no? Al final, si se fijan, no es como un gran abanico de temas por cubrir o de cosas por hacer, sino que es algo muy, muy focalizado a nuestros hijos deben aprender a amar y deben saber enseñarse a sí mismos y tener como este amor al aprendizaje y a la virtud y a mejorar. Entonces, sí es algo profundo, pero también es algo simple. Entonces, ¿cómo se puede hacer posible esto? Bueno, esta es una que sí les llegué a poner en Mamá Teóloga porque puse la imagen. El que hay muchas cosas que no controlamos. No sabemos exactamente cómo van a ser nuestros hijos de grandes. Ni siquiera podemos asegurar que van a conservar así exactamente las mismas ideas que nosotros. O sea, eso es una incertidumbre. Pero sí le podemos dar una forma al ambiente en el que crecen. Eso es lo que sí depende de nosotros. Y ahí es nuestra responsabilidad que en nuestro hogar haya buena conversación, experiencias bellas, una sensación como de calidez, de que son acogidos y escuchados. Ya lo demás, pues es una misión a largo plazo que va a requerir consistencia en este establecer el ambiente que queremos en nuestra casa. Otro asunto es la simplificación de aquello que no es tan trascendente. Por ejemplo, pues que las materias escolares no sean tan llenas de información, sino que sepamos elegir qué es lo que queremos decir en cada tema. También el buscar lecturas que integren muchas materias a la vez o que puedan servir para educar a varios hijos a la vez.
O sea, hay muchas lecturas en donde mis otros hijos escuchan, aunque oficialmente no les correspondería a ellos. Y llega incluso a inspirar las conversaciones que tienen y los juegos que hacen, así como de que juegan a los arqueólogos el día que hablamos de arqueología, hablan de constelaciones, hablan de, o sea, muchos temas como que los van integrando en su forma de convivir y de jugar entre ellos. También es elegir los recursos correctos que los muevan a querer aprender en su tiempo libre, que tengan acceso a libros que ellos libremente puedan tomar y hojear y aprender y profundizar. Otra forma de simplificar es no apanicarnos y cambiar de libros y de planes cada vez que vemos que algo no está funcionando. Aquí la autora nos pide que destinemos ciertas semanas del año a recapitular y decir, lo estoy haciendo bien, qué puede mejorar, qué necesita mi hijo para salir adelante en esta materia, pero en momentos con calma destinados a ello y no fruto del estrés y de la ansiedad de decir, esto no está funcionando. Entonces sí, es fácil decir, después de un mes trabajar así, creo que me faltó enfocarme en esta materia, creo que podemos mejorar esta rutina, este horario. O sea, puedes hacer como pequeñas recapitulaciones para ir mejorando cada mes o cada mes y medio la forma en la que estás trabajando. Y también, ¿qué sería? Ella me encanta cómo lo dice, así de manténlo simple, simplemente lee algo a ellos todos los días y que escriban algo todos los días y ya. O sea, luego vive la vida así, de con que escuchen algo de ti y ellos escriban algo, ya, o sea, fin, aprendieron, tú sigue, ¿no? Hallar la manera de ser mamás pacíficas, mamás alegres, va a ayudar a que nuestros hijos no sufran con una mamá mal organizada, mal calibrada. Y eso implica descubrir cómo funcionamos nosotras mejor para educarlos. ¿En qué momento del día funcionamos mejor? Si necesitamos leerles en voz alta, cómo me gusta organizar mi calendario, ¿no? O marcar lo que ya hicimos. Mi relación personal con las manualidades. Por ejemplo, hay mamás que les llena mucho, les satisface mucho hacer manualidades como para aterrizar lo aprendido. Yo la verdad es que las manualidades pues no, a pesar de que somos muy manuales, como que en un contexto escolar me estresa mucho hacer manualidades. Entonces, por ejemplo, es algo que yo he aprendido, que yo personalmente no funciono si quiero meter manualidades, ¿no? Más considerando que hay bebé de por medio y que quiere agarrar el resistol y eso no es la experiencia más relajante para mí, ese tipo de cosas. Y finalmente la rutina. ¿Qué rutina es la mejor para mis hijos? ¿Qué virtud o qué hábito quiero darles en ese momento del año? Ahorita estamos, por ejemplo, acostumbrándolos a recoger un poco su cuarto cada día, porque ya habíamos visto que la rutina era recoger todo un solo día de la semana. Eso no estaba funcionando, entonces era varias sesiones a la semana de recoger un poco, aunque el cuarto no se vea perfecto, pero se saturan menos. Ese tipo de cosas, ¿no? Que vayan ellos generando una relación con el orden más dulce y no como que lo asocien a puro sufrimiento y rechinar de dientes. Y esto con el objetivo de que como mamás estemos tranquilas con el modo en el que hacemos las cosas, pero al mismo tiempo, como no somos unos progres aquí que se glorían de sus defectos, pues también es al mismo tiempo trabajar en los vicios que sabemos que tenemos y en las cosas que pueden mejorar. Porque la educación implica también de parte nuestra, como mamás, el arrepentimiento y el volver a Dios constantemente y decir, estoy perdiendo el rumbo, otra vez estoy perdiendo el rumbo y 2 meses después sigo perdiendo el rumbo, lo volví a olvidar y estamos como que constantemente tratando de volver, ¿no? Cuando nuestra carne, nuestra debilidad nos está pidiendo otra vez volver a enfocarnos en cubrir el libro de ciencias y rápido hacer muchos experimentos y es que ya tenemos que acabar. O sea, siempre va a volver esa tentación pues más mundana, de ambición mundana, de lograr cosas
según lo que nos exige el mundo actualmente. Otro tema es que educar es el arte de ser imitados. Nos demos cuenta o no, lo merezcamos o no, constantemente van a aprender de nosotros el cómo actuar. Por lo tanto, tenemos esta obligación con nuestros hijos de hacernos dignos de imitar como padres, que ordenemos nuestro amor, que ellos vean que amamos, que somos los primeros en amar lo que debemos amar y rechazar lo que debemos rechazar. Sarah Mackenzie usa esta referencia de las bodas de Caná, de la imagen de las bodas de Caná, en donde pues nuestro Señor, pudiendo haber creado vino de la nada, del aire o de la nada, eligió hacerlo a partir de las tinajas con agua, simbolizando del mismo modo cómo nosotros tenemos que poner al menos el agua para que Dios trabaje en nosotros. ¿Y en qué consiste esa agua como mamás que ponemos? Pues es nuestro propio crecimiento intelectual, que esto es algo que ya he dicho en otras ocasiones sobre hacer escuela en casa. No es algo que puedas improvisar, no es algo que, voy a hacer escuela en casa, los dejaré correr por el jardín todo el día para que estén en contacto con la naturaleza y listo. O sea, no puedes, no es algo que se improvise y no es algo que puedas dejar que suceda así como espontáneamente. Exige de nosotras que crezcamos intelectualmente, también el tener nuevas habilidades, el que nuestros hijos vean que estamos constantemente tratando de aprender nuevas cosas y en qué usamos nuestro tiempo de descanso. También esa es interesante, el cómo descansamos también les enseña a ellos cómo descansar y cómo usar de su tiempo libre. Ya en consejos más concretos, ella dice 4 cosas principalmente. Dice, 1, que profundicemos libros de autores que nos recomienden las personas a las que admiramos. Entonces ella dice que se echa un año de puro Chesterton y luego un año de Anthony Esolen, o sea, de autores pues gringos, ¿no? Pero nosotros también tenemos a nuestros propios pensadores, incluso pensadores vigentes de habla hispana. Entonces, pues esa parte de profundizar a los autores que admiran las personas a las que nosotros admiramos y echarnos hacer nuestra tarea de conocer sus obras, no todas, pero podemos ir así de voy a leer 2-3 libros de Fulton Sheen este año. Ese tipo de cosas es una forma de llenar nuestras tinajas de agua. La otra se relaciona, pero tiene su matiz, que es el buscar tomar clases y cursos de aquellas grandes mentes que tenemos en nuestro tiempo. También todo es virtual ahorita, se pueden encontrar varias cosas. De hecho, en cuanto a libros y cursos y todo esto que quieran ustedes poner en los comentarios, pues seguramente habrá quien necesite cierta guía, cierta recomendación de temas y de autores que pudieran funcionar para este fin. También nos recomienda recopilar de forma escrita versos y citas de cosas que leamos, o sea en la Biblia, sea en la caja del cereal o donde sea que veamos una buena idea, una buena frase, ir como que haciendo nuestra, ¿cómo le llama? Se fue su nombre, ni en inglés ni en español, pero bueno, tener así como un diario de citas que nos llaman la atención para que vayamos reflexionándolo, especialmente el transcribir pasajes bíblicos, porque dice que esa es una forma de contemplación detenida, o sea, una contemplación con calma, de ir como que meditando el texto bíblico, así de que digas, voy a transcribir capítulo tal del Evangelio de Lucas y que 5 minutos al día nos pongamos a transcribir a mano y que nos ayuda a notar detalles que leyendo deprisa no notamos. Y finalmente es importantísimo, no lo podemos dejar de lado, el buscar hacer comunidades de mamás, de padres, con la misma forma de pensar, con este enfoque clásico, católico, virtuoso de educar a nuestros hijos, sin complicarnos, sin ser ambiciosos en la frecuencia o en el modo en el que se van a dar esas reuniones. Simplemente es tener a alguien con quien leer, con quien comentar, con quien sentarte a tejer y básicamente tener
a quien puedas darle ánimos y que pueda darte ánimos a ti. En conclusión, lo que este libro nos quiere mostrar es que educar a los hijos no es darles clases. O en caso de los que van a la escuela, educar hijos no es llevarlos a clases, sino buscar sabiduría, virtud y transformar sus almas. A mí hacer escuela en casa me ayuda personalmente en muchos sentidos, pero esto de que la vida cotidiana no sea ahogada o sofocada por el trabajo académico, de verdad yo creo que fue una de las causas más grandes de por qué decidí hacer escuela en casa. Yo ya no quería que mi vida girara en torno a la escuela de mis hijos. Y eso que era solo una en la escuela, o sea, ni siquiera es que yo tuviera que estar así como que dejando a uno en el kinder y uno en la primaria y uno en la secundaria y cada uno con sus propias juntas, sus propios cursos, sus propias tareas, o sea, nada más fue una. Pero siempre pensé el empezar a hacer escuela en casa como una posibilidad de que nuestra familia fuera creciendo en calma y que más bien el contenido académico o la experiencia de la escuela girara en torno a nosotros y a nuestra rutina y a nuestras necesidades. Especialmente en ese momento yo lo pensaba en cuanto a los hijos que nacen, por ejemplo. El que cada hijo nuevo no implicara una preocupación nueva de cómo voy a pagar escuela, uniformes útiles y cómo le voy a hacer para tener a un bebé recién nacido a las 7 de la mañana, llevar a su hermana mayor a la escuela, todo eso que ya he mencionado en videos anteriores. Pero recientemente también lo vimos en otro momento de la vida, que es en la muerte. O sea, el hecho de que, pues como publiqué en Mamá Teóloga, recientemente tuvimos el fallecimiento de mi abuelita. Y el hecho de hacer escuela en casa y no tener que estar dando razones a las escuelas y poder vivir el luto en paz y poder hacer el duelo en paz y poder suspender clases para platicar de cosas del duelo, de retomar temas de escatología, poder reafirmar con mis hijos lo que creemos sobre la muerte y, o sea, es todo ese giro que se le dio a las clases en días recientes, pues también me hizo agradecer mucho el poder tener este enfoque en nuestra familia y esto es lo que estamos viviendo y en torno a esto vamos a aprender. No girar en torno a un libro o a un plan o a una meta académica que alguien más nos haya impuesto. Y finalmente, pues el chiste aquí es reducir la carga que ponemos sobre nosotros mismos a través de la confianza en Dios. Él se sirve de todo. Obviamente se sirve de lo bueno que hacemos, pero incluso, y yo creo que cada uno lo ha visto, aún de las cosas malas, nuestro Señor puede tomarlo, transformarlo y hacerlo fructífero. Entonces, a veces creo que nos atormentamos mucho con cuánto estamos fallando como papás o todo lo que estamos haciendo mal. Y se nos olvida que criar no depende tanto de nosotros como a veces pensamos, siempre y cuando dejemos que Dios actúe a través de nosotros. Esa sería la meta. Les digo, es simple, se dice fácil, no es algo que me haya parecido conceptualmente tan complejo el entender todo esto que venía en el libro. Obviamente el chiste es ponerlo en práctica. Y aquí es donde pues la cosa se pone más retadora, más difícil, porque implica romper ciertos paradigmas de cómo al menos yo había estado haciendo las cosas con mis hijos. Implica también incluso disculparme o implícita o explícitamente, ¿no? Decir, oye, voy a tratar de no histerizar tanto cuando estés escribiendo lento, o no impacientarme mucho de que cometas errores y volver a empezar y yo misma así como de respira y entiende que estamos avanzando, ¿no? Porque sí, irremediablemente hay días en donde el calendario que tú habías puesto de clases para esa semana, pasan 2-3 días, uno se enfermó y luego alguien me llamó por teléfono y luego como que empiezan a ocurrir muchas cosas y sí te empiezas a poner nervioso de decir, chispas, no estoy cubriendo el contenido como yo quisiera. Entonces, es una tarea constante.
yo misma lo estoy trabajando y lo estoy perfeccionando. Sí me ha ayudado mucho y agradezco mucho a la mamá que me prestó este libro porque justamente me lo dio porque pues estoy con bebés, ¿no? Me lo dio cuando nació Fernando, pero pues ahorita en 3 meses otra vez va a haber un bebé. Entonces, pues sí, es algo que hay que recordar porque si no es muy fácil estresarse, culpar a nuestros hijos o maltratarlos de que no podemos hacer todo lo que quisiéramos con ellos. Y al final ellos son la prioridad, no puede ser que estén ellos sufriendo el que nosotras nos exijamos y les exijamos más de lo que debe ser, cuando en realidad todo debe ser un camino hacia el amor al aprendizaje, el amor a la virtud y el amor a la verdad. Así que les deseo lo mejor para sus familias, los invito a tratar de implementar esto en sus hogares. Siento que tener estos pequeños núcleos de paz, de cultura, de belleza, va a lograr transformar allá afuera. Pero obviamente tenemos que empezar con nuestros hogares. Entonces, pues mis oraciones por ustedes. También me encomiendo a sus oraciones para que podamos ser la familia que Dios quiere. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.